Ya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señores estudiantes. Les agradezco su presencia el día de hoy a una clase más de ciencias naturales. En este momento les voy a compartir el tema que vamos a ver el día de hoy. Por favor, ahí me indican si pueden apreciar la pantalla, lo que se está compartiendo. Sí, sí se ve. Ya, a ver, me indican por ahí, por favor, voy a tomarles una fotografía. Me indican si pueden ver lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Ven algo? Sí se puede ver. ¿Están viendo el Word ahorita? ¿O solo la pantalla del... ¿Están viendo solo la pantalla? La diapositiva. Sí, Ya, listo. dice Colegio Particular PCIR Rafael Galet. Ya. ¿Sí saben mi nombre o no? A ver, ya vamos a finalizar el año. ¿Saben mi nombre o todavía no? Chicos, ¿saben mi nombre? No. Mi Miruli, ¿cómo es? Mm, ¿Marjorie? no. No, no se ve. Vamos a ver. Marjorie Sikiwa. Mi nombre es Marjorie Sikiwa. Es un poquito complicado, eh, pero Marjorie, no sé si se lo puedan grabar. Soy la profesora de Ciencias Naturales, quien les va a estar acompañando. Miren, ahí les pongo un poquito más grande. Ya, listo. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy interesante que se llama el embarazo, la gestación y las ITS. Por favor, alguien me ayude a leer cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Quién me ayuda? A ver, licenciada, A ver, vamos. el objetivo, manejar los conocimientos de las creencias ideológicas, valores y ética concerniente con la sexualidad y las relaciones interpersonales. Ya, muy bien, muchas gracias, Freddy. Bueno, como ustedes pueden apreciar, aquí el tema es un poquito largo porque en sí son dos temas que se encuentran ahí. Me pareció interesante unirlos, concatenarlos estos dos temas porque va un poquito de la mano, prácticamente 100%, ¿ya? Entonces, eh, podemos hablar de lo que es un embarazo, lo que es el proceso de la gestación y las ITS. ¿Alguien ha escuchado por si acaso? Bueno, el embarazo, asumo que todos sabemos a qué lo relaciona, ¿no? ¿Han escuchado ustedes esta abreviación ITS? No, licenciada, por mi Ya. parte, no. María, ¿usted ha escuchado? Abre el micrófono, María, perdón, yo le bloqueé hace ratito. Sí, son por enfermedades transmitidas por la sexualidad. Ya, muy bien. Freddy, ¿usted qué me puede decir del embarazo? Freddy, usted es casado, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos justo hijitos voy a tiene? unita ya mismo 3 semanas y sale otro bebé. Ya, muy bien. Entonces, como ya lo ha mencionado la compañera María, nos dice que las ITS son infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Son prácticamente enfermedades que se ocasionan a través de las relaciones sexuales, ¿verdad? Y como Freddy, pues nos dice que en su experiencia le va a tener también una próxima bebé, ¿no? Entonces, no es para nosotros nada asombroso
hablar pues sobre el embarazo. Y en este caso, muchas veces nos causa un poquito de reacción en no querer hablar sobre este tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero es muy importante, ¿sí? A menos ahora en pleno siglo XXI lo considero muy importante. No tener estas brechas de resistencia en este tipo de temas, ¿no? Entonces, en este caso, podemos leer la palabra sexo. ¿Qué será el sexo o cómo lo interpretan ustedes a esta palabra? A ver, voy a dejarles. Tener relaciones. Ya, María, ¿usted qué me dice? Lo que nos diferencia entre ser hombre y mujer. Ya, perfecto, muy bien. Perfecto, lo que nos menciona María, realmente es eso. Freddy, lo que nos diferencia, pues no, prácticamente sexo, tenemos el sexo masculino y el sexo femenino, ¿sí? Listo. Aquí vamos a encontrar nosotros una palabrita que nos dice la sexualidad. ¿Qué será para nosotros la sexualidad? Aquí podemos identificar, nos dice identidad de género, ¿sí? La orientación sexual, mi preferencia sexual, el sexo biológico, ¿verdad? Como se mencionaba en el tema, es un poquito, se trata de conversar, interactuar, de qué pensamos o cómo actúa la sociedad ante este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué será para nosotros la sexualidad? ¿Quién me ayuda con un comentario? ¿Qué considera usted que es la sexualidad? Según lo que nos indica aquí, nos dice identidad de género, pues ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es, cómo me identifico yo? ¿Sí? ¿Hombre, mujer? O de pronto yo tengo algún otro tipo de preferencias, ¿verdad? Entonces es cómo actúan las personas en este caso de situaciones, cómo actuamos nosotros, ¿sí? Entonces, ellos merecen de pronto, puedo decir yo, un trato igualitario, ¿verdad? Entonces, pensamos diferentes, hay distintas maneras de identificarme sexualmente, pero todos merecemos un respeto, ¿verdad? Entonces, prácticamente la sexualidad son un conjunto de condiciones que nos caracterizan, en este caso, al sexo, ya sea masculino o sea, pues femenino, ¿verdad? Entonces, básicamente es como que va más al sentimiento del ser humano. ¿Ya? Dentro de eso, nosotros también tenemos lo que es la fecundación. ¿Qué será la fecundación, chicos? ¿Qué será? Aquí podemos ver un óvulo, por acá podemos ver, ¿qué será esto? El espermatozoide ¿Ya? ¿Qué pueden apreciar de eso ustedes? y el óvulo. ¿Ya? ¿Qué será la fecundación? Eh, la fecundación es cuando dos personas tienen relaciones en el cual el semen y el óvulo empiezan una nueva vida. ¿Ya? Es la unión, ¿verdad? En este caso, ¿qué podemos Ajá. apreciar en la pantalla? ¿Cómo se llama lo que se presenta en la pantalla? ¿Qué pueden ver ustedes en la pantalla? ¿Es la unión de qué entonces? ¿Pueden ver lo que está en la pantalla? Sí, Freddy, ¿qué ve usted en la pantalla en este momento? que solo veo etapas de la ecuación nomás, esa es de la pantalla. Ya, entonces, ¿qué nos dice ahí? Por ejemplo, podemos observar un óvulo, ¿verdad? Y al ladito también podemos observar un espermatozoide, ¿sí? Entonces, la fecundación es el proceso en este cual a esos dos se les denomina
gametos, ¿sí? Como lo decía la compañera, al momento que tienen una relación sexual se genera el espermatozoide que va hacia dónde? Hacia el óvulo para ser fecundado, ¿sí? Entonces, ese sería el proceso de la fecundación. Ya. También tenemos después, una vez que ese óvulo se fue y se unió, ingresó al óvulo, en este caso encontramos el proceso de la gestación. ¿Qué será ahora el proceso de la gestación? Vamos a leerlo, ¿ya? Por favor, cualquiera, Freddy, ayúdame, o María, cualquiera, no se peleen por leer. Gestación, estado de la mujer o de la hembra de mamífero que lleva en el útero un embrión o un feto, producto de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Ya, como podemos apreciar, pues todo esto es un proceso, ¿no? Como les decía, el espermatozoide fue, llegó al óvulo y se incrustó dentro de él, ¿sí? Entonces, producto de eso, ¿qué nos dice? Es el estado de la mujer o de la hembra, o también podemos decirlo del mamífero, que lleva en el útero un embrión o un feto, en este caso un bebé, digamos, en el caso de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué fue producto de qué? De la fecundación del óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Entonces, a ese proceso se le denomina gestación, ¿ya? Listo. Aquí nosotros, después de la gestación, tenemos también un desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este desarrollo del embrión? ¿Sí? Al inicio ustedes pueden apreciar que todo ser humano inicia como un tipo una célula, ¿verdad? Entonces, ese tiene un proceso y a ese se le denomina embrión. Todo lo que ustedes pueden apreciar aquí es el desarrollo del embrión. Posterior a eso, pues obviamente ya se va generando un feto, o también conocido en este caso, da origen a un bebé. Listo. ¿Alguien sabe cuántas son las semanas que tiene que tener una mujer para que dé su proceso de parto? ¿O por meses? ¿Cómo se manejan ustedes? 40 semanas. Ya, muy bien. Dentro de esos 9 meses, como se genera aquí en la imagen, ¿con qué procesos se han familiarizado ustedes? ¿Cómo hacer que por controles o Sí, como usted quiera. Ahorita vamos a intercambiar ideas. la verdad? Pues yo digo 40 semanas porque cuando fuimos al doctor, digo, cuando fuimos iban 32 semanas, después así sucesivamente, pues. Ya, muy bien, gracias. María, ¿usted algo que nos quiera compartir? No le escuché, lo que pasa es que mi internet está lento y no le pude escuchar Ah, nada. ya. Estábamos hablando del desarrollo humano o también conocido como prenatal. ¿Qué Ya. experiencia usted nos puede contar en su vida, en la vida real? ¿Cómo vivió este proceso? ¿A las cuántas semanas, por lo general, da, pues, hace la reacción o el proceso de parir la mujer? María, ¿se encuentra ahí? Parece que María está teniendo problemas con el internet. Bueno, muy bien. Entonces aquí podemos observar, me quedo con Freddy, ¿sí? Donde nos indica que normalmente es un tiempo de 9 meses, ¿verdad? Entonces en el primer mes, ¿qué nos dice? Se empiezan a generar, ¿qué? Su sistema nervioso, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo primero? Con lo que inicia, pues es con la formación del corazón, ¿verdad? Es el que recién empieza a latir, ¿sí?
Entonces tenemos en el segundo mes que nos dice que comienza la formación del cerebro, ¿sí? Si ven que les dice que inicia con el sistema nervioso, entonces inicia con la parte del cerebro, ¿sí? Ya posteriormente al tercer mes, las mamitas saben, el bebé, pues, o el feto en este caso, ya empieza a realizar sus primeros movimientos, ¿sí? Ya en ese tiempo ya empieza, pues, también a darse a conocer el sexo, en este caso del nuevo individuo que va a llegar, ¿sí? Entonces, posterior a eso, ya también se van formando todo lo que es el esqueleto óseo, en este caso, ya del bebé que viene en camino. Así es un sinnúmero de pasos, ¿no? Hasta que ya llega la formación de todo el feto. Ya cuando está desarrollado, pues es a los 9 meses que está preparado y listo para salir. En ocasiones, pues también salen a los 7 meses u 8 meses, ¿sí? En ciertas ocasiones. Una pregunta, licenciada. Dígame, Freddy. Dice, claro, así he escuchado que nacen a los 7 meses, pero dicen que cuando nacen a los 7 meses, que sí viven, o cuando nacen a los 8, es peligroso que no vivan. Yo digo, ¿por qué? Si está un mes más. Ya, bueno, por lo general se conoce, es por el desarrollo que, bueno, casi al último, ellos empiezan a desarrollar lo que son sus pulmones, ¿sí? Entonces, justamente están en ese proceso de formación y como usted lo dice, es muy cierto que tienen más probabilidades de vida, ¿sí? Que el niño, pues, tenga un adecuado nacimiento a los 7 meses, ¿sí? Entonces, es por ese proceso que van desarrollando, pues, sus órganos. En este caso, tiene mucho que ver lo que es la parte de los bronquios. Entonces, cuando justamente a los 7 meses están en pleno desarrollo, ¿sí? Y pues ya cuando llegan a los 8 meses es un poquito más complicado, pues, porque prácticamente ellos ya deberían haber tenido ya la formación necesaria y en ese tiempo pues siempre existe un poquito más de complicación en los bebés. Aquí nosotros vamos a ver lo que es el parto, ¿sí? Más quiero que se enfoquen, por ejemplo, en cuáles son las partes, en este caso, en dónde se aloja el bebé. ¿Quién me dice cómo se llama el lugar donde se aloja el bebé? El ovario. No. ¿Quién me dice? ¿En dónde se aloja el bebé? ¿Dónde qué? ¿En dónde se aloja el bebé? La A ver, madre, ¿no? no. Placenta. A La la madre la placenta. conocemos también como, la placenta se conoce también como la madre, ¿verdad? Busquen, aquí tenemos el feto, tenemos el cordón umbilical, busquen. ¿Cómo se llamará el lugar donde se aloja el bebé? Útero. Ya, muy bien. El útero es una bolsita donde se aloja el bebé, ¿sí? Entonces, ahí es donde madura prácticamente el bebé, ¿sí? Ahora vamos a ver qué será el parto. ¿Qué es para ustedes el parto? El nacimiento del bebé. Ya, muy bien. Que este ocurre normalmente entre las 37 semanas o muchas veces llegan hasta las 42, ¿sí? Entonces, esa prácticamente serían las fechas completas en sí desde la última menstruación, ¿sí? Para ya dar, pues, a lo que es el parto, ¿no? Entonces, dentro de esto nosotros también encontramos las etapas del parto, ¿sí? ¿Cuáles serán las etapas del parto? ¿Cuáles serán las etapas del parto? Rotura de bolsa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿A eso cómo se le conoce a esa ruptura de bolsa? ¿Qué nos dicen? Contracciones. Ya, muy Las bien. contracciones. Perfecto, muy bien.
Luego de esas contracciones, ¿qué viene? La expulsión del bebé. Exactamente. Y posterior al final, ¿cómo se denomina eso? Ya cuando sale el bebé, Mm, el parto. ya. No, la última, ¿cuál es? Ese es en sí todo el proceso, pero ¿cuáles son las partes? Ahí lo tienen al final. Alumbramiento. Ya, muy bien, ya. Entonces, hablando de dilataciones, ¿qué será esto de las dilataciones? Pues prácticamente no es otra cosa que las contracciones. En este caso, cuando recién van a iniciar, ya poco a poco van siendo cada vez más fuertes y más intensas. Entonces, ahí ya sabemos que el niño está listo para su nacimiento o también conocido expulsión, ¿verdad? Y el alumbramiento, pues ya prácticamente es cuando se expulsa la placenta. Freddy nos hablaba y nos decía la madre, sí, prácticamente es de esto, ya cuando expulsa la placenta, ¿sí? Entonces ya ahí es el proceso cuando le cortan el cordón umbilical, ¿sí? A eso se le denomina como alumbramiento. Listo, vamos adelante. Bueno, algo respecto a este tema de lo que es el embarazo y todos sus procesos y las etapas del parto, algo que quieran compartir. No, sí está todo claro, listo. Ya, listo, muy bien. Entonces, como yo les había dicho, que tenemos otro tema también muy importante que va de la mano y es fundamental para el desarrollo, para el buen desarrollo y funcionamiento, en este caso, de los seres vivos o el bebé, el nuevo individuo, ¿no? Tenemos aquí los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Según la imagen, aquí tenemos los métodos anticonceptivos. ¿Cuál ustedes conocen han escuchado? Normalmente el preservativo. Ya, muy bien. Pillas. Ya, perfecto. Freddy, ¿usted ha escuchado alguno? Inyecciones. Perfecto, muy bien. Y también hemos escuchado sobre las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Cuál de ellas se les viene a la mente a ustedes? El VIH, el papiloma humano, Ya, muy bien. em, gonorrea, Ya, perfecto. candidiasis. Exactamente. Dicho esto, podemos nosotros encontrar aquí los tipos de métodos anticonceptivos. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuáles son esos métodos anticonceptivos que se encuentran aquí, por favor? ¿Quién me ayuda? Tipo de métodos anticonceptivos, ese, Ujú. Sí, ¿cuáles son? naturales, Ya, temperatura basal. Eso leo, licenciada. sí, sí. Ya, amenorrea durante la lactación, ovulación, químicos y hormonales, preservativos, feménicos, feménicos y masculinos. Ya, listo. Diafragma. Ya, vamos hasta ahí. Vamos a empezar por partes, ¿ya? Tenemos el método natural. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre este método natural? Sí, ¿A qué se referirá con este método natural? en que hay que contar los días del periodo y el hombre tiene que no fecundar adentro de la mujer. Exactamente.
En otras palabras, también se lo conoce como el método del ritmo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cierto tiempo en que la mujer ovula y otros no. ¿Sí? Entonces, cuando la mujer está ovulando, prácticamente corre el riesgo en este caso de quedar embarazada, ¿no? Entonces, por lo general, nos manejamos con una tablita que nos dice que usted al finalizar el periodo menstrual prácticamente no ovula y también una semana antes de que inicie su periodo menstrual, ¿sí? Otro de los métodos, en este caso sería como ejemplo natural, ¿cuál sería? Cuando el hombre no elimina sus espermatozoides dentro de la mujer, ¿verdad? Entonces también este es uno de los métodos naturales que suele utilizarse, ¿sí? Que, Una pregunta, licenciada. dígame, Pero eso sí es seguro o no. Pero, ya. Como le mencionaba, tiene su margen de riesgo cuando, por ejemplo, la persona o la mujer en este caso no tiene un ciclo menstrual bien definido, ¿no? Entonces hay mujeres que por lo general menstruan en una fecha determinada y esa fecha les tiene que llegar. Entonces con este tipo de hormonas, podría decirse así, con ellas funcionaría. Pero hay otro tipo de mujeres que no tienen una regla definida, entonces muchas veces menstruan antes de la fecha, entonces ellas no pueden llevar un método del ritmo, ¿sí? Me dice que tenemos, ya se nos acabó un poquito el tiempo, vamos a irnos más adelante, ¿no? Tenemos los otros métodos que son de barrera, tenemos otros que son los químicos, ¿sí? Los definitivos. Cuando hablamos de barrera, ¿qué nos habla? Prácticamente utilizar el preservativo, ¿sí? Cuando hablamos de químicos, nos habla en este caso como de ejemplo, tenemos las píldoras, los parches, como nos mencionaba Freddy, las inyecciones, ¿sí? Y otros, los definitivos, ¿sí? Que son las ligaduras de las trompas de falopio en las mujercitas y la vasectomía en los hombres, ¿sí? ¿Han escuchado o ha escuchado alguno de ustedes hablar sobre la vasectomía? ¿Qué consideran o qué piensan ustedes de eso? La vasectomía es la operación que hacen a los hombres para que no pueda fecundar más. Exactamente, donde le imposibilitan que el espermatozoide continúe o se deseche en este caso para que fecunden el óvulo de la mujer, ¿no? Y la ligadura, pues prácticamente creo que es un tema que ya lo conocemos todos, ¿sí? Listo, entonces aquí tenemos los distintos métodos, tenemos el condón masculino, el condón femenino, las píldoras, el anillo hormonal, las inyecciones, etcétera, ¿ya? Hablando un poquito de las ITS, como lo mencionábamos, pues prácticamente son infecciones que se transmiten a través de las relaciones sexuales, ¿sí? Antiguamente se las conocía como enfermedades venéreas. Ya. Dentro de estas enfermedades venéreas tenemos 3 divisiones. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer esas 3 divisiones? ¿Cuáles han sido esas 3 divisiones? Hola, ¿están ahí? sí, licenciada, ¿cuál? Microticas, bacterias y viral. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de virales, nos dice que es el incremento de la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, ¿producidas por quién? Como nos dice virales, será producida por un virus, ¿verdad? En este caso tenemos el conocido VIH, ¿sí? ¿Cuál más tenemos ahí? La bacteriana, ¿sí? Bacterias, Ya.
Como su palabra lo dice, prácticamente estas son producidas por bacterias. Como ejemplo, nosotros podemos poner la gonorrea, ¿sí? Que puede crecer prácticamente y multiplicarse en las áreas húmedas y tibias, en este caso del aparato reproductivo, ya sea del cuello uterino, ¿sí? En el útero de la mujer. También incluso puede contagiarse lo que son las partes, en este caso, de la boca, ¿sí? Vamos a ver. Y también tenemos las micóticas, ¿sí? Como lo mencionaba hace rato ya la compañera, la candidiasis, ella nos ponía como un ejemplo, ¿verdad? Listo, vamos un poquito más adelante. Ya, ahí, ya. Vamos a hablar un poquito sobre la gonorrea, ¿sí? ¿Qué nos dice sobre la gonorrea? ¿Quién me ayuda, por favor? Los síntomas más comunes de una infección gonorreica son flujos vaginales o secreción en el pene y micción difícil o dolorosa. Ya, muy bien. Entonces, esta es una de las enfermedades de transmisión sexual más conocidas. Sí, que nos dice que nos presenta estos síntomas. Sí, es algo muy doloroso, sale una secreción. Sí, vamos a ver qué es el BPH. ¿Quién me ayuda, por favor? Existen más de 40 tipos de PVH. Pueden. ¿Ya? Ellos pueden infectar, nos dice, tanto a los hombres como a mujeres. La capacidad de producir verrugas genitales e infectar en otras zonas del cuerpo, ¿sí? Incluidas la boca, como les decía, y la garganta, y causar cáncer de cuello uterino. Este es el famoso BPH, ¿sí? Donde se genera una especie de verruguitas en el aparato genital tanto del hombre y de la mujer, ¿sí? Y el otro más conocido y silencioso, que es el VIH, que nos dice que destruye el sistema inmunitario del organismo al matar las células que combaten las infecciones, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí tenemos un ejemplo de estas enfermedades, ¿sí? Tenemos aquí, ¿será que los malos hábitos afectan en este caso a que estas enfermedades debilitan más el sistema inmunológico del ser humano? ¿O dará igual llevar este estilo de vida que se puede apreciar aquí? Sí, afecta bastante. Ya, muy bien. Y también tenemos aquí unos mitos que nos dicen que muchas veces dicen, yo me quedé embarazada estando cuidándome, ¿sí? U otros, por ejemplo, como le mencionaba Freddy, ¿será seguro el método del ritmo? En unos casos sí y en otros casos no, ¿sí? ¿Será verdad que por el mucho consumo excesivo, en este caso de las píldoras, puedo quedar infértil? Muchas veces dicen, no, no hay que consumir esas píldoras, más en los antiguos, ¿no? Nos dicen, porque si no se queda estéril. Eso prácticamente es mentira. Sí, está científicamente comprobado que eso es mentira. Chicos, me voy a adelantar un poquito a lo que son las preguntas antes de que se me termine el tiempo. ¿Sí? Aquí hay dos preguntas que nos dice el estado de la mujer o de la hembra de un mamífero que lleva en el útero un embrión o un feto. ¿Cómo se llama ese estado? Aquí ya lo tenemos señalado. ¿Cómo se llama? Gestación. Ya, muy bien, esa es una de las preguntas de la clase en vivo. Y la otra que nos dice, aquí tenemos ya seleccionada, que nos dice aquí, el VIH-Sida, ¿qué nos dice? Destruye el sistema inmunitario del organismo al matar las células que combaten las infecciones. ¿Cuál ha sido esto? El VIH o SIDA. Sí, el VIH es el virus, sí, ya el SIDA es ya cuando adquiere la enfermedad, ¿sí? Una persona puede vivir varios años con este virus sin que tenga los síntomas, ¿verdad?
Tenemos otra. Existen más de 40 tipos y todos ellos pueden infectar tanto a hombres como a mujeres. Pueden causar cáncer de cuello uterino. ¿Cuál ha sido eso? El virus del papiloma humano. ¿Sí? Asimismo, es otra enfermedad silenciosa que muchas veces los hombres le transmiten a sus esposas o viceversa, ¿no? Entonces, ese es el virus del papiloma humano que nos dice que existen más de 40 tipos, esas son las verruguitas, ¿sí? Y también tenemos acá que nos dice, los síntomas más comunes de esta infección son flujo vaginal o secreción en el pene y micción difícil o dolorosa. ¿Ya? ¿Qué enfermedad nos causa esto? Pues la gonorrea. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya las preguntas de la clase en vivo. Yo las he seleccionado antes de la clase para que en el caso de que se nos termine, pues no estar con esa duda, ¿no? Que es prácticamente lo que nos ayuda a esta clase. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí ya tienen las respuestas de las preguntas de la clase en vivo y me voy a regresar yo acá a nuestra presentación. ¿Sí? Estimados estudiantes, hasta aquí alguna pregunta. Aquí tenemos unas preguntas antes de que se nos acabe el tiempo, ¿ya? ¿Qué nos dice? Dice, ¿qué medidas consideres que que se debería tomar para evitar embarazos a temprana edad? ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué medidas se debería tomar? ¿Qué consejo le darían ustedes a sus hijos? Mm, En que se deben de cuidar. ¿Ya? ¿Con qué medidas? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué les recomendarían hacer? Usar preservativos, ¿Ya? pastillas. Muy bien. Estamos en un siglo que ya no podemos ocultar el sol con un dedo. Sí, es mejor prevenir que lamentar. Sí, nos dice otra, los anticonceptivos disminuyen la fertilidad. ¿Esto qué será, verdad o mentira? Bueno, ¿Verdad? según la ciencia nos dice que ningún anticonceptivo hasta el momento, en este caso, ha disminuido la fertilidad. ¿Sí? Simplemente son mitos. ¿Qué nos dice la otra? ¿Se evita el embarazo si orino antes o después de la relación sexual? ¿Ustedes qué creen? Que no. No, no evita. ¿Verdad? No evita. Eso es un simple mito. Lo que sí me puede ayudar es en sí a evitar de pronto, no a evitar, pero sí a minimizar los riesgos de una posible infección. ¿Sí? Los doctores, los médicos lo recomiendan de que posterior ¿cómo es? A una relación sexual es recomendable orinar. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué son las ITS? Y nombre tres de ellas. ¿Qué eran las ITS? Ya lo sabemos. ¿Quién me nombra, por favor? Me nombran uno, dos y yo nombro cualquier otro. María, nombre. Nombra una enfermedad. Solo una. El papiloma humano. ¿Ya? Freddy, ¿usted? VIH, Ya, muy bien. Yo nombro la tercera. Y también no nos olvidemos del herpes genital. Hay dos, ¿no? Una simple y la otra herpes del tipo 2. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, mis estimados, ¿alguna duda? O si no, pues ya damos terminada su clase. ¿Es verdad que pueden quedar embarazadas e incluso siendo ligadas algunas mujeres? Depende, si no se ha hecho la cirugía donde le cortan, obviamente ahí pues ya definitivamente no pueden quedar embarazadas. Pero si se hace en la otra donde se realiza un pequeño nudo, pues ahí sí ya se podría ver el caso de que se queden embarazadas, ¿sí? Mm, Sí, pero o sea, en el caso de que no se le haya cortado. Mm,
Una pregunta, licenciada, como usted, cuando se están cuidando con algún método, sea inyección o pastilla para embarazo, debe dejar de tomar y ya quiere tener un bebé de unos 3 meses o para que salga bien, o si no hay probabilidad que salga, Con dicen que salen alguna con, enfermedad. No, hasta sí. ahora, según la ciencia nos dice que no hay ningún tipo de problemas que pueda causarse en el caso de que eh, esté tomando y enseguida se quede embarazada. No hay ningún problema hasta el momento que lo certifique. Ah, ya, listo, licenciada, gracias. Eso no era mi inquietud. Listo, señores estudiantes. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y nos vemos en una próxima clase. Que tengan una excelente noche. Chao, chao. Gracias. Chao, Gracias. chao.